Bienvenidos, estimados televidentes, a una edición más de su programa Apostillas rumbo al quinto centenario. En esta ocasión vamos a tratar acerca del Inca Garcilaso de la Vega, nuestro ilustre escritor mestizo del siglo XVI a principios del XVII, desde el ángulo de su literatura más que de sus aportes en la historia. Acerca de su contenido como historiador hay muchos trabajos importantes, han habido aproximaciones muy notables. Pero en esta ocasión hemos reunido a tres poetas muy distinguidos para ver el aspecto de la forma, el aspecto de la formación en humanidades de Garcilaso, de sus calidades literarias, más allá de su consistencia histórica. A mi derecha, a mi extrema derecha, tengo a Ricardo González Vigil, muy distinguido poeta, escritor, catedrático de la Universidad Católica y un verdadero experto en el tema que nos convoca, porque recientemente ha publicado un libro muy importante, Comentemos al Inca Garcilaso, que al final del programa vamos a ver con más detenimiento. A mi derecha, al poeta Javier Sologuren, respetadísimo amigo, que está con nosotros también para ver aspectos literarios de Garcilaso. Él ha sido profesor en la Universidad Agraria y es uno de nuestros más distinguidos escritores contemporáneos. A mi izquierda, mi antiguo amigo y compañero de universidad, Marco Martos, que también ha hecho importantes trabajos acerca de Garcilaso, su obra y su influencia o presencia en la literatura contemporánea peruana. Bien, Ricardo, permíteme que empiece contigo para preguntarte, tú que has hecho estudios tan acuciosos sobre el tema, ¿cómo concibes la formación del Inca Garcilaso en el Perú y la España de su época? Bueno, mira, yo creo que el Inca Garcilaso es un escritor realmente complejo, muy rico en elementos, y como ya lo han establecido estudiosos como José Larriagüero y con más claridad Aurelio Miro Quesada y José Durán, es realmente un paradigma de un autor que, teniendo raíces autóctonas y un conocimiento excepcional de la geografía, la historia y la posibilidad nacional que podía tener su experiencia autóctona, sin embargo, junto con ello,
él asimila lo mejor de la cultura de su tiempo, él asimila el humanismo, el Renacimiento, un poco más el italiano que propiamente el español, pero también se nutre en su educación en España, se nutre de ese ámbito creado por la segunda escolástica, por la Contrarreforma y por una versión del tomismo, de la doctrina tomista, que le permitía aprovechar elementos de distintas escuelas. Entonces, el Inca Garcilaso debe ser leído, debe ser estudiado con una visión que permita ver todos estos aspectos. Precisamente, si uno quiere enfocarlo, como es un poco la idea vertebradora de esta noche, uno quiere enfocarlo desde el punto de vista de un creador literario, un humanista, una persona empapada de la cultura de su tiempo, debe tener en cuenta que en realidad el Inca se propuso escribir historias, ¿no? El Inca es un historiador en primer lugar, pero ser historiador y tener una formación humanista y leer la historiografía del Renacimiento suponía necesariamente una gran preparación filosófica. Por eso el primer libro que publica el Inca es una traducción de unos diálogos de amor, una obra filosófica. Pero es una obra filosófica muy significativa, porque es el gran tratado acerca del neoplatonismo del siglo XVI. Claro. En ese sentido, no es seguramente algo que nos debe llamar la atención el hecho de que haya escogido de todas las posibilidades de trabajos de traducción una obra tan ingente, tan compleja y tan vasta como la de Diálogos de Amor. ¿Qué consideraciones te despierta que sea esa obra y no otra? Bueno, de alguna manera ya en Menéndez y Pelayo y en Durán hay observaciones que me son útiles, porque precisamente si algo caracteriza al Inca es un esfuerzo de armonizar que brota de la conciencia de que la realidad es conflictiva, que la realidad supone una dialéctica, supone una tensión, una oposición de elementos. La vida es tensa y para Garcilaso el deseo es buscar la concordia de lo discordante, buscar la síntesis. Una síntesis que precisamente a través de esta versión neoplatónica de León el Hebreo se convierte en la razón de amor. El amor es el como elemento que une. Claro, frente a la razón razón de Estado, frente a las razones de los intereses económicos, frente a cosas, más bien criterios étnicos o sociales que pueden romper, la razón de amor se impone como lo que debe unir. Por eso, alguna vez Durán hizo una metáfora muy bonita diciendo que toda la obra del Inca es una razón de amor. Muy bien. ¿No? Libro por libro, ¿no? Siguiendo este pensamiento, Javier, desde el punto de vista de la forma, del estilo, ¿qué consideraciones te merece la manera de manifestarse, de escribir, de decir lo que tenía que decir Garcilaso? La primera consideración es una respuesta de admiración por la calidad de la prosa y el excepcional arte de narrar. Uno se olvida, y tal vez eso sea hasta dañino para la lectura del Inca, que se trata fundamentalmente de un historiador, de un cronista, el primero en el tiempo, el primero en excelencia, me parece, de nuestro pasado. Yo tengo los recuerdos más gratos del pasaje de los comentarios reales, que son generalmente muy antologados, los de Pedro Serrano o los de Rodrigo Niño, y otros más, por ejemplo, la travesía del padre de Garcilaso, el capitán Garcilaso, Sebastián Garcilaso de la Vega, de Buenaventura, que está narrado con un poder de sugestión, de participación, que suscita una participación en el lector muy viva. Recuerdo que cuando estudiaba en San Marcos, literatura universal, tenía un catedrático que era poeta, Luis Fabio Chamar, del que tenemos muchos de sus alumnos recuerdos muy gratos. Era un hombre que sabía exponer las cosas con mucha vitalidad y simpatía. Y él, al hablarnos de la Odisea,
nos decía que bien podría leerse como una novela de aventuras, lo que es muy cierto. Y pienso que eso se puede aplicar sin desmedro, repito, de la calidad fundamentalmente de historiador, en lo que me he afirmado a leer parte todavía, no quiero jactarme de una lectura total de Comentemos al Inca Garcilaso de Ricardo González Vigil. No hay dudas que fue un historiador honrado, honesto, pero su gran arte de exposición literaria, esa facilidad para captar la acción, mezclar elementos tan variados como al lado de la melancolía por los hechos penosos, está el humor, está la ironía, todo con una delicadez, una finura. Él, al compás de sus recuerdos, estos se van tiñendo indudablemente de cierta melancolía que despierta en el lector un sentimiento poético. Muchas gracias, Javier. Siguiendo con este pensamiento, Marco, entiendo que tú has hecho un importante estudio acerca de la presencia, la atmósfera, la influencia que tú hallas de Garcilaso Inca de la Vega 4 siglos más tarde en nuestros escritores peruanos contemporáneos. ¿Qué nos puedes decir sobre ello? Sí, esto tiene que ver con la fundación misma de una tradición. Creo que Garcilaso está allí en el comienzo, no solamente porque fue primero, sino porque fue mejor que muchos. Es decir, un escritor, cualquier escritor, tiene obligaciones con la lengua, conservarla, acrecentarla, mejorarla, pero hay unos cuantos que logran trascender esa importancia exclusivamente cerrada dentro del texto. Y Garcilaso es uno de ellos. Es decir, que su influencia va más allá, incluso de aquellos a quienes que lo leen. No necesitamos leer a Garcilaso para que el peso de lo que escribió caiga sobre todos los peruanos. Pero no solamente eso, sino que forma parte de una tradición más amplia, la tradición que podemos llamar de la literatura americana o hispanoamericana. Hispanoamérica es el único continente, o América Latina, para incluir la tradición en lengua lusitana, que tiene un cuerpo literario que va más allá de las fronteras de cada uno de los países. No ocurre esto con los países de Europa, ni de Asia, ni de Oceanía. Entonces Garcilaso está ahí en el comienzo. ¿Y qué es lo que trae a los escritores de Ogaño, a los escritores de este siglo? Justamente esto que se ha dicho tanto, que Ribagüero lo dijo magníficamente. Es decir, Garcilaso es un escritor mestizo. Habla desde el centro mismo de la lengua española, pero habla también desde la marginalidad. Y también desde la marginalidad han hablado Arguedas, ha hablado Vallejo, y bueno, todos los escritores indigenistas, por ejemplo, del grupo Orcopata, por ejemplo, Carlos Oquendo de Amat, e incluso Garcilaso llega a influir sobre escritores que podríamos llamar de la vertiente occidental, como Aurelio Mero Quesada, por ejemplo, o como escritores insospechados de indigenismo en primera instancia, como Javier Sologuren, que nos acompaña aquí. Sobre este tema quisiera volver en unos instantes más. Sí. Muchas gracias. Bien, continuando con nuestro interesantísimo tema sobre Garcilaso Inca de la Vega, quería preguntarle a Ricardo acerca de qué influencias cree él que recibió en Montilla, en Córdoba, en la propia Sevilla, y sus relaciones con intelectuales neoplatónicos o humanistas del siglo final del XVI a principios del XVII en la España de su época. Bueno, está muy documentado este aspecto, ¿no? Los vínculos que él tuvo, sobre todo con jesuitas, con una serie de comentaristas de la Biblia, exégetas de la Biblia, y hasta el título mismo de su obra principal, Comentarios Reales, como lo orientó muy bien José Durán, no remite en primera instancia a Julio César, los comentarios de la Guerra de las Galias, que por supuesto lo sugiere, pero
es más que nada una alusión muy inteligente, como es una obra de historia. Él es el Inca historiador, como César es el César historiador, Sí. pero aparte de que te hace pensar en la obra clásica, si tú te olvidas de eso y te va directamente a cómo son los comentarios reales en sí mismos, él dice que va a hacer la glosa, el comentario, la interpretación de lo que han dicho, sin entenderlo por completo, lo han dicho oscuro. Entonces, esa técnica es propia de los comentarios que hacen los comentaristas bíblicos, ¿no? Y que también se llaman, ponte, comentario al libro de Job, comentario de no sé qué. Entonces, o sea que tú encuentras... mira, hasta ahí puedes ver esas amistades, lo Tú llevan encuentras, al por un interés. lado, una gravitante relación con religiosos inteligentes y cultos de la Andalucía de finales del siglo XVI y principios del XVII. Pero por otro lado, los diálogos de amor de León Hebreo nos están remitiendo a poderosas corrientes neoplatónicas, en ese neoplatonismo en donde coincide la cábala hebrea, coincide el pensamiento clásico griego, coincide el pensamiento oriental, bizantino. Esa atracción de Garcilaso por ese lado, ¿qué consideraciones te merecen? Claro, porque yo creo que es solo un aspecto el que hemos mencionado, el contacto con el mundo bíblico, así como otro aspecto puede ser su memoria indígena, sino que el Inca es un espíritu abierto, y en eso yo lo he comparado en mi libro con Miguel de Cervantes, para el cual, sin dejar de ser muy español, coetáneos, el Renacimiento en sus fuentes italianas, el humanismo en sus fuentes italianas, es mucho más importante para su formación que las deudas españolas en sí. Pero y a eso le través pasa de ello el latín, ¿no? a los más importantes escritores españoles Exacto. de su época. Eso no Es lo común, diferencia. Los claro. más grandes, un Fray Luis de León, pongamos, O que es su un hombre de la pariente misma Garcilaso, época. Claro. su pariente Garcilaso, el poeta, años Exacto. atrás. O un contemporáneo como es Fray Luis de León, que es el escritor que mejor representa la época de Felipe II, este humanismo de ese momento, y que, por supuesto, primero está para ellos los clásicos latinos, ¿no? Las traducciones griegas, los clásicos italianos, y después ya viene el mundo español. Ahora, y eso el Inca es ¿no muy te parece representativo. extraordinario para un hombre solo, con poco apoyo económico y llegado a una tierra relativamente extraña como España, desde el Cusco, ¿no te parece extraordinario que se haya formado casi solo, de una manera tan fina, tan vasta, en disciplinas difíciles, como son la lectura de los clásicos? Eso, ¿qué piensas de eso? Claro, nuevamente yo lo compararía con Cervantes, ¿no? Yo creo que el Inca, como Cervantes, guardando las diferencias, porque el Inca sería más como un Herodoto, un Tito Livio, y Cervantes es más el creador, ¿no? Digamos, el Homero, Claro, ¿no? lo literario. El español, ¿no? Si uno trata de ver, cada uno en su campo es realmente notable. Ahora, el Inca es, para mí, el típico escritor que, como lo ha trabajado con mucha finura Luis Loaiza, tiene una trayectoria vital que, con sus dificultades, sinsabores, lo prepara para la gran obra. El Inca pasa 20 años primero de su vida en un Perú que está formándose como nación, tiene un material extraordinario vivido en directo, y cuando llega a sus 21 años, no llega a cualquier España, llega a la España del pleno siglo de oro, llega a la España incluso previa a la Armada Invencible, a los síntomas de derrota, vive en el momento más pujante del genio hispánico, y todo eso lo asimila. Entonces, ¿por qué lo comparo con Cervantes? Porque al igual que Cervantes, madura pasado los 40 años. Sí, Conforme porque se los acerca a los comentarios 50, reales, claro, Ricardo, creo que los escribe entre los 50 y 76 años. Entre los 50 y 76 6 años, ¿no? Entonces, lo cual es resultado de una experiencia. Él peleó contra moriscos en las Alpujarras, que es tener también contacto con personas de otra religión, de otros problemas sociales. Entonces, un poco como Cervantes, que estuvo preso en Argel y pudo conocer gente de distintas religiones, razas, clases sociales, y eso yo creo que a los dos los prepara para una tremenda tolerancia mental, sorprendente para su tiempo, y un proyecto de armonía, un proyecto de vencer una serie de censuras, porque el Inca es muy sutil, lo mismo que Cervantes, para sugerir la censura mental que existe en España de Felipe II y Felipe III. Muchas ¿no? gracias, Ricardo. Precisamente me inquietaba dentro de lo que tú decías algo. ¿Crees tú, como poeta y por lo tanto una persona intuitiva que tú eres, Javier, que en Garcilaso hubo siempre una fascinación por lo literario
que no llegó a plasmarse, que él fue fascinado por la literatura, quiso ir hacia la literatura y como que se quedó en el extraordinario desarrollo de su obra histórica, sí, pero como nosotros sabemos es una gran prosa, no habría una tentación de parte de Garcilaso. ¿Y percibes eso? Yo creo que no hay duda al respecto, porque la primera obra que emprende Garcilaso es la traducción de los diálogos de amor de León de Hebreo. Es ya ponerse en contacto con una obra de un gran poder poético, ¿no? Y si no ejerció la literatura en el sentido específico de escribir cuentos y novelas, todos estamos de acuerdo en que al leer sus obras históricas, sus crónicas, se está sintiendo la presencia de un narrador de grandes méritos, de grandes recursos, capaz de encandilar al lector con gracia, con gallardía, con humor, con esa melancolía que tiñe lo que escribe ante el recuerdo de su raza oprimida, pues no de la parte, porque en Garcilaso yo creo que existe un enfrentamiento interno entre las dos raíces, que sería otro tema, por cierto, claro. ¿no? Me estoy yendo a otro asunto. Ese asunto que tú estás señalando, de la prosa, la transparencia, la belleza, el dominio literario que tiene Garcilaso, ¿crees tú que ha sido entonces lo que pudo haber gravitado mucho nuestros escritores contemporáneos al reencontrarse con Garcilaso en sus lecturas y al sorprenderse de sus calidades? Yo creo que no especialmente la prosa. Garcilaso era un humanista, como su pariente, el otro, el gran poeta, ¿no? Es decir, esto que ahora toma la pluma, ahora toma la espada, ¿no? Pero eso por el lado personal, pero el estilo mismo de la época era un estilo que llevaba la poesía a la prosa. Y esto que puede decirse de Garcilaso, puede decirse de los grandes escritores españoles de la época, a los que hay que sumar su nombre, es decir, ya Ricardo ha comparado a Garcilaso con Cervantes, pero igual puede hacerse con los grandes poetas. Entonces yo pienso que hay una especie de sensibilidad humanista en Garcilaso que de alguna manera se reproduce en los grandes escritores peruanos del siglo XX, porque esta sensibilidad llevada a la prosa o a la poesía exige pues un estudio, un conocimiento, una profundidad que podemos encontrar en Argueda, sería un ejemplo clave, que podemos encontrar en Vallejo y, en fin, en los escritores también del grupo Orcopata, como por ejemplo Churata, ¿no? que tienen justamente estas dos vertientes de también, digamos, castellana, clásica y un trasfondo, un sustrato quechua o también aymara en el caso de Churata. Muy ¿no? interesante, Marco. Vamos a continuar dentro de unos breves instantes esta interesantísima conversación. Bien, retomando nuestro tema acerca del Inca Garcilaso de la Vega, quisiera preguntar a Ricardo sobre los géneros de la literatura y de la historia, la poesía y lo que podríamos decir la ciencia del pasado. ¿Cómo crees tú que Garcilaso en su foro interno, difícil pregunta, toma una decisión para ir a uno u otro género en la creación intelectual? Claro. Yo creo que la vocación de historiador del Inca, que tiene antecedentes en su experiencia, ya aquí en el Perú, y sobre todo cuando recibe una respuesta, cuando pide que le reconozcan sus derechos en el Consejo de Indias y le dicen ¿cómo vas a negar lo que afirman los historiadores? Yo creo que hay toda una vocación de él de aclarar, y él, de acuerdo a la formación que decíamos hace un rato del humanismo del Renacimiento, se prepara, no es el cronista carente de formación que escribe simplemente para aclarar, sino se prepara artística, conociendo la retórica, la poética, la filosofía, para poder ser un gran historiador a la manera clásica. Entonces él se encuentra con algo, a raíz de las ideas de Aristóteles, porque no solamente en el Inca hay elementos platónicos, ese es el sincretismo tomista. Un típico elemento aristotélico es la reflexión
de que la poesía y la filosofía se interesan por lo esencial, mientras que la historia se interesa por los hechos circunstanciales que podrían haber sido de otra manera. De esta reflexión vieja de Aristóteles, la poética posterior, y ya en concreto la poética del siglo XVI, había llegado a una conclusión muy profunda, y es que no tenía por qué mantenerse esa separación tan drástica, y el ideal era un historiador que fuera poeta, que fuera filósofo. El ideal sería alguien que trabajara con hechos que realmente han ocurrido, pero que no se quedara en la apariencia, sino que tratara de sacar la esencia de esos hechos que han ocurrido y pudiera proyectar una misión hacia el futuro. Y ese es lo que le interesa al Inca. Muy interesante. Sobre lo que ha afirmado Ricardo, que veo que con mucha atención has escuchado, Javier. Así es. Me parece que tienes algo que decir. Sí, ahí. lo que yo tengo que decir es en realidad, porque sospechaba que se iba a producir esto, que no es nada lamentable, sino al contrario. Es un punto fundamental. Era remitirme a una respuesta que dio Carlos Fuentes, el novelista mexicano, a una entrevista que se le hizo el año pasado respecto a la relación entre el novelista y la historia. Me voy a permitir leerla. Por supuesto. Es necesario imaginarse esa historia, no es suficiente conocerla bien, dice Fuentes. O mejor dicho, solo es posible conocer la historia verdaderamente a través de la imaginación. Los únicos que de verdad hacen justicia a la historia somos los novelistas, porque nosotros somos capaces de imaginarla viva. Se refiere ciertamente a la historia latinoamericana, pero realmente la afirmación me parece muy interesante y se puede proyectar hacia la obra de Garcilaso, y quedarían desvanecidas cualquier asomo de sombra sobre la veracidad y la calidad de historiador de nuestro Inca, ¿no? obra, claro. En ese sentido, Marcos, ¿piensas que lo que él aporta, Garcilaso, hasta nosotros hoy, gravita de una manera considerable en la vida colectiva, en la vida intelectual, en el perfil nacional, en su forma de entenderlo? Sí, creo que con una frase se puede sintetizar esto. El imperio de los incas que recuerda a la gente es el de Garcilaso. La época de la colonia que recordamos los peruanos es el de Ricardo Palma. Y bueno, la República, por lo menos en su siglo XX, tal como la imaginamos, la mayoría de peruanos es 1, la de Ciro Alegría, 2, la de Arguedas y 3, la de Vargas Llosa. En este sentido, lo que dijo Javier creo que es cierto, ¿no? Es cierto con estos ejemplos concretos en el Perú. Pero naturalmente la imaginación no está solamente en la novela, sino que está también en la poesía, y últimamente se habla pues en la historia misma, en la historia como disciplina, de la necesidad de cultivar el imaginario, es decir, no solamente explicar los acontecimientos, los hechos, sino qué están pensando las personas de sí mismas y de su pasado. Entonces, nuestro pasado está en estos escritores, como la Lima de los años 50 está, por ejemplo, también en Julio Ramón Ribeiro, quien no había citado antes y que creo que merecería incorporarse. Y la idea que tenemos los peruanos de nosotros mismos está también en Vallejo o en Martín Adán. Quiere decir que hay un trasvase permanente entre los acontecimientos y la vida creadora. Yo pienso que sí, que toda la historia, en fin, se puede un poco entender a través de la literatura. Y que el hecho literario, bueno, tanto en el Perú como en Hispanoamérica, como en España, generalmente se recuesta sobre historia. Esta es una frase de Menéndez Pidal, ¿no? Que los españoles, dice, se recuestan cuando hablan de literatura sobre la historia, o cuando hacen literatura. Yo pienso que esto vale también para los latinoamericanos y de modo especial para nuestra tradición peruana. Muy interesante lo dicho por Marcos, porque se concilia en gran parte con lo dicho por Ricardo, y que podemos entender en el caso de Garcilaso. Parece que nosotros tenemos entonces casi medio milenio hablando de escritura, de una atención de los escritores, creadores, sobre que el material de su realización literaria es la realidad. Y esta realidad, en el caso peruano, es una realidad en donde pesa enormemente el pasado, porque el pasado como si no se hubiera resuelto, como si hubieran cosas pendientes,
A diferencia de otras naciones que avanzan hacia el futuro dejando atrás su pasado como si ese ya se hubiera definido y entonces se ve intelectualmente, pero no se ve como algo vital que se siga arrastrando. No sé qué puedas decir sobre esto, Marco. Yo creo que ahora mismo, ¿no? En momentos, digamos, en décadas o en años recientes, se pueden citar algunos ejemplos de la fuerza de Garcilaso, ¿no? Uno, por ejemplo, el libro de Antonio Cisneros, Comentarios Reales, Sí. y otro tu propio libro, pues, Bueno, sí. Oro de Pachacamac. Muchas gracias por la mención. Un poco, espero que no Muchas no gracias caiga por la mal, mención. ¿no? Sí. Tú, Ricardo, Y ¿tienes Marco algo? justo ha mencionado a Menéndez Pidal, que es el que mejor ha estudiado cómo la épica de lengua española, desde la época del Cantar del Cid, tiende a la realidad y a trabajar con un material histórico, ¿no? Y ese es el contexto en el cual el Inca se crea, ¿no? O sea, recuerda que el mejor poema épico que se escribe en el Renacimiento español es la Araucana, por alguien que le escribe hasta en los momentos del combate, Así es. basándose en hechos históricos. Entonces, Inmediatos, para entender además. cómo entonces un poeta que quiere hacer gran épica y que quiere hacer gran tragedia, podía hacerlo con un material que era la historia y en prosa. Esa es la novedad del Inca, así Eso- como Cervantes que se atreve a hacerlo en prosa. De acuerdo. Es Eso más nos original, asoma- no en versos, sino en Eso prosa. nos asoma a la gran cantera realista española, ¿no? Eso, El ese es realismo Inca. español. Descarnado muchas veces, exacto. ¿no? Bueno, Garcilaso tiene muchos ejemplos en sus propios Extraordinario. comentarios reales, ¿no? Sí. Claro. Por ejemplo, cuando habla, en fin, del canibalismo de los aborígenes, ¿no? Antes de la llegada de los quechua, de los incas. O sea que con España tenemos también ese parentesco tan interesante que han subrayado Ricardo y Marco, en el sentido de que mucho de su literatura se alimenta de su épica histórica verdadera, real, y que ellos se sienten, los españoles y el Inca en el lado andino, como testigos y a su vez protagonistas de acontecimientos grandes, importantes, que merecen la literatura, que merecen el canto, porque los comentarios reales podemos decir que es un canto a la manera clásica, un cantar de gesta. Riagüero dijo que era lo más parecido a un cantar de gesta de la nacionalidad Muy peruana. interesante. Pero yo diría que además, y bueno, quizá lo desarrollamos después también, y eso va a lo más actual que es el Inca, junto con este lado épico, una épica histórica, es también un gran autor trágico. El otro lado del problema nacional, el otro lado que lo hace tan similar El a lado un sombrío, Arguedas, el lado- tan similar a un Ciro Alegría, terminando con masacres, el lunes Sancho de Ajeno, o las masacres con que cierra cada novela Escorza, o este desangrarse que es la poesía de Vallejo, etcétera. Porque ese es el otro lado. Yo creo que el Inca, por un lado, me parece que es el historiador en español que ha logrado crear una composición más épica, y por otro lado ha hecho un diálogo entre esa parte y la parte de un destino que se frustra, que se malogra, porque frente a la épica de este mundo inca que él construye, o de las hazañas de los españoles, y el primer trato inicial que prometía un mestizaje integrador, él desarrolla extraordinariamente, lo mismo en la Florida, frente al proyecto inicial de Hernando de Soto, hay un momento que se echa a perder, y yo he estudiado eso, la composición, exactamente en la mitad de la Florida del Inca, viene el error de Hernando de Soto. Exactamente, cuando uno cuenta los libros, exactamente en la mitad comete el error, se desengaña Hernando de Soto y echa a perder todo. Sobre ese aspecto quisiera dentro de unos segundos volver porque me parece profundamente notable. Continuando con lo que estábamos planteando segundos atrás acerca de las calidades literarias del Inca Garcilaso de la Vega, quería decirle a Ricardo si pudiera extenderse algo más en el interesante tema de el nudo literario de la obra de Garcilaso. Claro, yo me refería a lo siguiente, y es que para entender bien al Inca hay que percibir que hay un lado que él idealiza y que el sentido filosófico lo reduce a su ideal, a su esencia, a lo más importante, con carga positiva, como si la historia manejada por la providencia divina llevara progresivamente
a un desarrollo de la armonía y el triunfo del amor, pero este proyecto tan armónico se encuentra de alguna manera frustrado por elementos que él vincula al demonio, a los vicios, que tiene que ver con la ambición económica, política, la soberbia, y esto lo lleva a él a construir sus historias de tal manera que si uno lee con atención a la arquitectura, la división de los libros, un dato, por ejemplo, la primera parte de los comentarios está dividida en 9 partes, igual que los 9 libros de la historia de Heródoto, ¿no? Entonces, construye arquitectónicamente. Entonces, si uno agarra la Florida, exactamente cuando uno está en la mitad del libro, hasta ese momento ha predominado la aventura, el proyecto de conquistar esto, Hernández Soto escucha que parte de la gente ya está deseando dejarlo, y al sentir de que no confían en él, cambia la ruta, y en lugar de hacer la labor que iba a iniciar la colonización, para evitar que nadie regrese al mar, se mete y se pierde. Dice, a partir de la mitad, Garcilaso insiste en los errores de Soto que van a llevar al final trágico. Una trama de corte literaria, claro, en la obra histórica. Igual en los comentarios reales. Los comentarios reales tienen 2 partes, la que antes de la llegada de Pizarro y la llegada de los españoles. Si uno lo divide eso, te das cuenta que la primera parte anuncia el fatum con un inca que tiene un pronóstico de que van a llegar los españoles exactamente en la mitad de la primera parte. Muy clásicos. Los españoles llegan exactamente cuando ya acaba la primera parte, o sea, en la mitad. Sí. Ahora, y antes de que lleguen en la muerte antes de morir el inca Huayna Cápac, tiene esas visiones de los 3 círculos en la luna que hemos estudiado. Y cada círculo se va a cumplir ordenadamente en la segunda parte. Así es. ¿No? Entonces, tú ves cómo el fatum... y se cumple cada libro con que termina la segunda parte, como lo hizo notar Aurelio Miro Quesada, acaba con una muerte, hasta terminar con la muerte de Túpac Amaru y con el mal pago, entre comillas, porque esperaba la gloria que tiene el virrey Toledo cuando regrese a España, ¿no? Muy interesante. Entonces todo termina en desastre, es impresionante. Marco, ¿tú tienes algo que agregar a lo dicho por Ricardo? Sí, fíjate, yo creo que en cada episodio se da esta alternancia de luz y sombra. Por ejemplo, en lo de Pedro Serrano que citó Javier al comienzo, ¿no? Un náufrago que llega, le va muy bien, hasta que aparece otro, y este otro, bueno, entra en simpatía, pero luego terminan peleando, al final se reconcilian nuevamente. Entonces es un juego verdaderamente dialéctico que no es totalmente inconsciente. De otro lado, la propia vida de Garcilaso muestra esta luz y sombra, ¿no? Y él termina haciendo un viaje donde siempre resulta un marginado. Va para conquistar el mundo y termina siempre en la periferia del centro, bueno, como Vallejo, como Arguedas. Acerca de este notabilísimo personaje, ascendiente cultural de todos nosotros aquí, y cumbre de la nacionalidad peruana temprana del siglo XVI al XVII, quisiera agradecerle a Javier si pudiera, como poeta, que es su máxima expresión en realidad en el mundo de la creación e intelectual, leernos un poema sobre Garcilaso de la Vega que él escribió, si fueras tan amable. Con todo gusto. El poema se titula Memoria de Garcilaso el Inca. En todo amor se escucha siempre la soledosa vena de agua donde se copia ausente un rostro vivo que fue nuestro. El agua surge, el agua nombra con suaves labios transparentes la vieja cuna sola y unas palabras en rescoldo. El amor es así, nos siembra solo en el alma y con el agua cánticos de la tierra nos traen anhelos memoriosos. Paloma triste de mi madre, abre en mi pecho la nostalgia. Córdoba es adusta y cae en mí un ocaso susurrante. Mi padre cabalgando en marcha, en hierro gris, en enemiga, el Cusco noble patria, piedra viril ante el destino. Oh corazón, sé pozo quieto pero vivo de amor por ellos. Guarda sus sombras, guarda sus muy humanos resplandores. Por sobre ti pongo el oído y siento el rumor del sol, la luz del agua, el surco tibio, la mano buena del labriego. El amor es así, la sangre, el país que me habla por dentro, me hacen saber y sabe ser corriente agua el recuerdo. Muchas gracias, Javier, realmente encantador escuchar a uno de los más grandes poetas nuestros contemporáneos referirse con su género propio, la poética,
a este personaje que nos ha congregado hoy. En unos segundos más volvemos a tratar el tema. Bien, en estos momentos, y como ya es habitual en Apostillas rumbo al quinto centenario, vamos a dedicar unos minutos a libros. El tema de Garcilaso Inca de la Vega nos lleva de inmediato, por cierto, al tema de libros, pues ha sido uno de los autores nuestros alrededor del cual más se ha escrito. En los últimos años o en las últimas décadas no podemos dejar de recordar a un queridísimo amigo nuestro, de todos nosotros, y un generoso intelectual peruano como fue José Durán Flores, lamentablemente fallecido hace algunos meses y que dejó una obra notable de investigación acerca de Garcilaso Inca de la Vega. Junto con él, Aurelio Miró Quesada Sosa, que es pues el patriarca de las investigaciones en este siglo sobre el personaje que nos convoca. Quisiera, Ricardo, que nos dijeses a tu parecer qué investigaciones publicadas importantes se han dado en los últimos tiempos alrededor de Garcilaso. Bueno, aparte de los dos que han mencionado, yo veo que hay varias líneas de trabajo, ¿no? Por un lado, a mí me interesa mucho, aunque exageran el aspecto literario, me interesan los aportes de Enrique Pupo Walker, que lo trabaja como un narrador, como un poeta. También yo destacaría la reunión de trabajos de Emilio Choi, que hay dentro de las obras de Choi. Me parece que invita a una lectura importante del aspecto ideológico en las obras del Inca. Emilio Choi no parece haber sido muy difundido. Claro, por eso. ¿A qué se debe? Bueno, yo creo que básicamente que su obra estaba dispersa en revistas de no tanta difusión, ¿no? Revistas especializadas, pero en los últimos años han juntado en 3 tomos buena parte de sus artículos, y en uno de ellos hay más de 100 páginas, como 150 páginas sobre el Inca Garcilaso, y a mí me parece que son aportes de mucho valor. Ahora, desde otra perspectiva ya mucho más del ensayo, no de trabajos tan analíticos, yo creo que hay una serie de aportes muy finos en personas como por ejemplo Luis Loaiza, desde un ángulo realmente es un gran escritor que te también. lleva a deleitarte actualmente con el Inca. El solo hecho de leerlo a Loaiza en ese tema o cualquier otro es un encanto de experiencia, ¿no? Claro. Yo diría eso, no tanto porque maneje como Aurelio Miró Quesada o Durán el conocimiento de la época, que yo a veces lo puntualizo, no estoy de acuerdo con una lectura de Loaiza, pero la finura, el ensayo y rescatarte aspectos esenciales del Inca, me parece realmente que hay que señalar también la calidad de los ensayos de Loaiza. Yo quiero subrayar, junto con lo que ha dicho Ricardo, que él ha publicado recientemente, Ricardo González Vigil, un libro que mencionamos muy al principio de este programa, que se llama Comentemos al Inca Garcilaso, y tenemos aquí delante, si fueras tan amable, Ricardo, aprovechando que estás con nosotros, para que nos expliques cómo iniciaste este trabajo y cuáles son los aspectos básicos que tratas en él. Mira, este libro es 2 cosas a la vez. Por un lado, es una antología, y yo era consciente de que existían muchas antologías. Una de ellas, por ejemplo, que podría destacar, también me olvidaba hace un rato, es el trabajo de Avalle Arce, Juan Bautista Avalle Arce, que es una buena antología, pero reducida, como la mayor parte de ellas, a la primera parte de los comentarios reales, la que trata el tema de los incas. Yo no conozco, es la primera vez que se hace una antología donde encuentras el prólogo a la traducción de los diálogos del amor el hebreo y pasaje de la Florida y de cada una de las partes. Entonces, en ese sentido. Pero aparte, no es solo una antología, es una lectura del Inca.
es un libro de crítica sobre el Inca. Porque tú vas llevando al lector, Claro. entiendo, Exacto. sobre varios textos y explicando qué quiso decir. Exacto. Entiendo, ¿no? Entonces, hay toda una introducción para ubicar al Inca, su trayectoria vital y su concepción de la historia y de la poesía y la literatura. Y por otro lado, cada uno de los textos, por eso se llama Comentemos, como los comentarios reales, Sí. está comentado. Cada uno de los textos está comentado, está con la glosa, como diría el Inca, la glosa y la interpretación, porque es necesario comentarlo. Entonces, en ese sentido, pues no es solo una antología más, sino es una lectura más o menos ordenada y con un florilegio, una muestra de páginas del Inca, ayudando a leerlo, ¿no? Como te digo, además de toda la obra del Inca, porque en exceso se trabaja más la parte que Yo corresponde a los felicito incas, que esté ¿no? apareciendo este tipo de ensayos, Ricardo, que junto con Comentemos a César Vallejo, Claro. que también has trabajado, quizás anteceden a otros al futuro que estarás haciendo. ¿Tienes Bueno, algún yo tengo un proyecto pues, de trabajar toda la literatura peruana, pero en esta forma tan y interesante claro, y didáctica? claro, y he comenzado Claro. justo con Vallejo y el Inca, porque son para mí... A su manera fundadores cada exacto, uno de una y literatura. tienen el lado autóctono y el lado universal, Así es. como el escudo del Inca, ¿no? Que aquí tú ves las insignias imperiales que Así él mismo es. dibuja, junto con las casas españolas, De sus las familias dos partes del Perú. Él se españolas. construyó su escudo. Es como Vallejo, que en los heraldos negros se proclama nostalgias imperiales del imperio incaico, Sí. y a la vez es el poeta que mejor ha cantado España en Así este es. siglo, mejor que los españoles. España parte en este cáliz. Fíjate, y es el todos poeta esos que en su grandes madurez poetas. Muy lanza el mayor interesante lo que capto. dices, Yo muy creo que son interesante. los autores más Así complejos. es, así es. Es una conciliación dramática, Exacto. conciliación pero dramática de las dos Sí, pero vertientes. Arguedas quizá puede ser el que mejor representa la parte dramática, pero los que representan más en el poema Masa, El sueño del amor, Sí. la posibilidad de que el amor venza, cosa que no lo veo tan claro, con la fuerza con que el Inca o Vallejo lanzan una utopía de la solidaridad para vencer el drama. Sí. Lo que me gusta de ellos es que tienen humor. Vallejo tiene mucho humor, chaplinesco. Y también tienen humor tiene- y tienen concordia. No es solamente esa parte puramente dolorosa Claro. que tú ves más en Arguedas, que no tiene humor prácticamente. En ese sentido me parece que tanto Vallejo como Garcilaso tienen una naturaleza intelectual heroica. O sea, son capaces de lanzarse hacia la utopía, la ilusión, la esperanza, más allá de la tragedia y del drama. Exacto, o sea, no se mucho quedan más claro. enredados en el drama. No en la deja de tragedia. haber en Arguedas eso, pero en ellos es más claro. Además se apoderan de la cultura de su siglo. Sí. Mucho más claro. Mira cómo se apodera el Muy Inca de cierto. su siglo, de todo el siglo de oro y del Renacimiento, y cómo Vallejo se apodera de Chaplin, de Eisenstein, se apodera del marxismo. Muy interesante Hay también una porque tú te has lo ves, fijado, esa Ricardo, fuerza, que Garcilaso en su época se va al eje de la cultura, Igual que es es Vallejo. Andalucía, Igual Sevilla, Córdoba, en su época, el 16-17. Y Vallejo se va a París, Sí, 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 eso. que es el eje Y a de la Rusia. cultura europea de su época. Los dos Y a tienen una Rusia. intuición Eso. central, extraordinaria, Yo de creo qué que- es lo que tienen que hacer en su vida. Eso yo veo. Y cómo al hacerlo forman nuestra nacionalidad y nos entregan al transcurso de siglos en el caso de Garcilaso y de décadas en el caso de Vallejo hasta hoy este mensaje El encuentro de dos formidable, mundos. ¿no? En ese sentido, Marco, creo que tú también tienes un evidente conocimiento de la bibliografía garcilasiana. Quería decir, bueno, en primer lugar, que el amor que José Durán tiene por Garcilaso es algo que se contagia, ¿no? Haberlo leído y haber conversado con él es una manera de acercarse a Garcilaso verdaderamente, digamos, especial. Pero quería decir también unas palabras sobre las otras personas citadas. Leí en una ocasión que en 1944 hubo el concurso este que se llamó después, un poco popularmente, el Premio Nacional de Poesía. El que lo ganó fue Mario Florián. Y en el jurado estaban personas insospechables de indigenismo, aparentemente, como Aurelio Miró Quesada. Entonces yo me puse a pensar, ¿qué puede llevar a Aurelio Miró Quesada a premiar a Mario Florián? Y bueno, no encontré respuesta, pero después la respuesta es evidente, es el nexo de Garcilaso. Ajá. Bueno, pues, claro. Aurelio es un gran melgarista. Grandes Claro, trabajos claro. sobre Mariano Melgar, claro. Pero, El mestizaje. sí, pero una cosita más quería decir. También Ricardo González ha citado a Emilio Choy, y Choy levanta también otra figura al lado de Garcilaso, que creo que vale la pena mencionarla aquí, que es Guamampoma. Exacto. Es decir, hay dos escritores, Garcilaso y Guamampoma, que viven al mismo tiempo
que aparentemente no se conocen, que murieron casi el mismo año, con poco tiempo de diferencia, y que también viven ahora. Bueno, esta conversación ha sido dedicada a Garcilaso, pero esa jerigonza bárbara que decía Porras, de Huamampoma, esa voluntad de expresarse en una lengua que no es la suya, es el drama de millones de peruanos hoy día. Y entonces yo pienso que literariamente un poco la tarea podrá ser para el siglo XXI que los Huamampoma hablen como Garcilaso, ¿no? Muy interesante porque de alguna forma se complementan Huamampoma y Garcilaso. Ahí hay un punto, Ricardo, que creo que habrá que lanzar en investigaciones del futuro, cómo se complementan. O sea, el Garcilaso humanista, inteligente, occidentalizado en una cierta manera, que domina los clásicos, y Huamampoma el errante, el trashumante, el indio que está por las serranías hablando en este difícil castellano, en que es tan complicado seguirlo en su crónica, pero que es tan rico en lo que cuando uno se acerca con cariño y aprecio a él, puede sentir de la realidad delante. En este sentido también quiero pasar a libros que no están vinculados a Garcilaso, pero que son muy importantes hoy en el Perú. Quiero reseñar de José Luis Renique, Los sueños de la sierra, Cusco en el siglo XX. Este libro recoge una serie de temas en capítulos sumamente notables, a mi modo de ver, acerca de esta parte fundamental del país. Trata, por ejemplo, Cusco a inicios de siglo, la generación de 1909, los nuevos indios, el caso del desarrollo según los técnicos, obreros del Cusco, el problema de la reforma agraria en el Cusco, la época velasquista, la rebelión de las provincias, en un volumen sumamente rico en estas consideraciones que me parece que aproxima, sobre todo al lector no cusqueño, al lector de otras regiones nuestras, al limeño en particular, a aspectos medulares del sur de nuestra patria. De Javier de Belaúnde, Ruiz de Somocurcio, gran bolivariano, acucioso investigador de la época de la independencia, quien ha trabajado mucho acerca de Vizcardo y Guzmán y otros próceres, tenemos este libro acerca de Bolívar, que vendría a ser, en el caso de Javier de Belaúnde, un libro sintético y compendioso de todo aquello que durante décadas él ha venido publicando y trabajando acerca de este fundamental personaje de nuestra emancipación. Javier, el libro Historia del Santuario de Nuestra Señora de Copacabana, de Ramos Gavilán, es otro de estos libros notables que han aparecido en los últimos tiempos. En este caso, editado por un esfuerzo privado de Ignacio Prado Pastor, que ya nos tiene acostumbrados desde hace años a ponernos entre las manos y en las librerías libros muy cuidados, con muy buena presentación y particularmente dedicados al rescate de crónicas nuestras, virreinales fundamentalmente. Este es un magnífico tratado en donde hay mucho de lo que hemos conversado en otras ocasiones acerca de los mitos, de las leyendas, de la religión de nuestro pueblo en el sur del Perú. En este caso particular, como decíamos, de Nuestra Señora de Copacabana, escrito a finales del siglo XVI. De extranjeros peruanistas, Olivier Dolfus, un libro dedicado a territorios andinos, reto y memoria. Un libro inteligente que va recorriendo la realidad de nuestro Ande en relación al ser humano que lo habita. Y nos destaca cómo es la parte a 3.500 metros de altura o más poblada hoy sobre la tierra. En Europa, en los Pirineos, nos dice, por ejemplo, que hasta el siglo XIX había una población importante, pero que ahora está muy disminuida porque se han ido a vivir estos habitantes a ciudades y a zonas más bajas. En cambio, los nuestros indígenas y las personas mestizas o criollas que viven en los Andes a 3.500 metros o más son hoy los más numerosos habitantes del planeta a esas alturas. Todo este estudio muy recomendable y en librerías ahora.
Agradezco muchísimo a nuestros amigos televidentes la preferencia por este programa y a Ricardo González Vigil, Javier Sologuren y Marco Martos, distinguidos escritores y amigos, por haber intervenido tan inteligentemente alrededor de este tema Garcilaso Inca de la Vega, nuestro gran mestizo. Muchísimas gracias por ahora.